¿Qué hubo, panas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés escuchando y viendo este podcast. Hoy es el episodio 3 de este hermoso podcast y el día de hoy se llama El Diablo a la Defensiva. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy genial, la verdad, para cada cristiano. Creo que es necesario saberlo para saber cómo contraatacar al diablo cuando se pone bien fastidioso con nosotros. Entonces, hoy les traje una parábola, como obviamente en el capítulo explican el significado de esta parábola, pero yo vine también a mostrarles otra parte de esa parábola que hace poco también la vi, o sea, se me explotó la cabeza completamente. Entonces, hoy vine a explicárselas. Esta parábola es la de el trigo y la maleza. Esta está en Mateo 13, 24 al 30. Yo se las voy a leer y dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió eso? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Esa es la mínima parábola que hoy vengo a hablarles y a mostrarles otra parte de la historia o de la moneda, otra cara de la moneda. Miren, yo siempre había pensado que el diablo atacaba, o sea, como que no sé, estás en un ayuno y termina el ayuno y mejor dicho, se te cae la vida o algo pasa o caes horrible. O sea, como que el diablo te comienza a atacar de una manera impresionante, pero cuando lo vemos desde otra perspectiva, como el título, las cosas cambian un poco, porque si tú cambias la perspectiva, cambias la manera en la que tú contraatacas eso o enfrentas esa situación. Entonces, cuando tú ves, digamos que el diablo no ataca, sino defiende su territorio, es como que tú ahora entiendes que lo que él está haciendo es más una señal de que Dios sí está haciendo algo. Y es que, espérense, porque yo sé que suena súper loco, pero quiero que, o sea, escúchenme para que piensen lo mismo que yo, porque es increíble. Miren, la historia dice que hay un agricultor que sembró una semilla. Cuando uno siembra una semilla, uno no ve la semilla. O sea, sean sinceros, uno no las ve, uno sabe que está ahí porque uno puso esa semilla ahí, pero tú no la ves. Mientras los trabajadores se dormían, vino el enemigo a destruir lo que el agricultor había sembrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la tierra había una semilla. Esa semilla, lo que les digo, no la pueden ver ustedes, pero ustedes saben que está ahí. Y si ustedes saben que esa semilla está ahí, el diablo también lo sabía. O si no, ¿por qué fue a atacar? El diablo, el enemigo, sabía que había una semilla dentro de la tierra. Él sabía que existía algo ahí y puso algo para engañar, para dañar, para destruir todo lo que iba a ser bueno de esa semilla. Ahora, si él, digamos, si no hubiera semilla, el enemigo no tendría por qué atacar, porque no hay nada que él tome como amenaza. Ahora, em, después dice que los empleados, bueno, la gente que le ayudaba, le preguntan al amo qué hacer con esa maleza, qué hacer con esa cizaña que había puesto el enemigo. Y el amo muy inteligentemente dice que no la pueden arrancar porque si no, también se irá el trigo. Ahora, ¿por qué digo que inteligentemente? Yo, la verdad, hubiera actuado igual que los empleados. O sea, yo hubiera visto esa maleza y yo, bueno, ¿cómo hago para cortar eso? O sea, ¿cómo hago para desaparecerla de una vez? Porque, pues, es como lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Como que, bueno, arrancar siempre todo lo malo. Pero en esta historia, lo malo tiene que quedarse para que lo bueno pase.
Ahora no les digo que, ahora no se lo tomen como que tienen que estar con malas amistades, porque no sé qué, porque ya me vi los comentarios que vienen, pero no. A lo que me refiero es que el diablo sabía que había una semilla a pesar de que los demás no veían la semilla. O sea, ellos sabían que estaba ahí porque ellos fueron los que lo sembraron. Claramente sabían que había una semilla, pero ellos no veían la semilla. No había manera de saber hasta que crecieron un poco. Pero en el momento no sabían que había una semilla. Pero ellos sabían que estaba porque ellos lo habían sembrado. Y el diablo también sabía que había una semilla y fue a atacar. Ahora, ¿cómo lo traemos a la realidad? ¿Cómo lo traemos a lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo traigo a la vida real? Cuando el diablo comienza a atacarte a ti, que tú sientes que de verdad te está hablando y te está diciendo que eres insuficiente, que no vales nada, que hiciste esto, que hiciste lo otro, que cómo vas a ser merecedor, que no sé qué, no sé qué, es porque algo hay en ti. No es porque tú seas eso o porque él tenga razón. Lo que pasa es que él ve la semilla que hay en ti aunque tú no la veas. Al igual que en las situaciones. Me acuerdo que a mí, yo tengo muy marcado como en mi corazoncito que orar por alguien es un regalo impresionante. O sea, es algo que yo creo que no a cualquiera se lo regalaría. O sea, el orar por alguien me parece un tesoro muy, muy, muy valioso. Y a mí me da risa porque, o sea, pónganse a pensar en las personas por las que ustedes han orado. Ustedes oran hoy por su mamá y mañana se pelean con ella. Es, pero ley de vida. O sea, hoy oras por tu papá y mañana él te grita. Hoy oras por tus amigos y mañana te hacen algo. Siempre pasa, o sea, siempre pasa. ¿Pero por qué? Porque el diablo tiene que defender su territorio. El diablo tiene que defender lo que tú le estás quitando. Eso que sembraste en aquella persona que tú le hablaste de Cristo y nunca más la volviste a ver, pero después, días, 2, 3 días después te pasó algo malo. El diablo tenía que defender la semilla que tú pusiste en el terreno de él, a pesar de que tú no la veas. Lo mismo pasa en las situaciones. A veces cuando nos pasan cosas, sabemos que Dios está obrando. O sea, lo sabemos. La Biblia dice como mientras Dios esté en silencio, mira, algo está haciendo siempre. Pero el diablo siempre va a venir como a atacar, como a decir de que no esperes, porque haces esto, porque sigues orando, porque sigues esperando, ¿qué te pasa? Porque sigues creyendo, o sea, ese tipo de cosas que son obvias del diablo. Pero ¿por qué lo hace? Porque el diablo sí sabe que hay una semilla. El diablo puede que no sepa qué vaya a pasar porque él no lo sabe, pero él sí sabe que algo está pasando. Él sí sabe que Dios está orando. Él sí ve las cosas. Entonces, ¿por qué no le damos vuelta a las cartas? Si comenzamos a ver el ataque del enemigo como una confirmación de que Dios sí está haciendo algo, sea lo que sea, no sé, traer a alguien nuevo a la iglesia o no traerlo o sacarlo, no lo sé, pero algo está haciendo. Si comenzamos a verlo de esa manera, pónganse a pensar cuántas veces no hubieran dudado de Dios. Ahora, también, bueno, el diablo no ataca como a nadie ni a nada. Si eso no le trajera a él amenaza, si eso no sería para él una amenaza, o sea, es que es obvio, imagínenselo en la vida normal, una persona no se pondría a la defensiva si no se sintiera atacada, si no sintiera que le están haciendo algo a ella en contra de esa persona. Si el diablo se pone a la defensiva es porque tú lo estás atacando, sea con la oración, sea hablándole de Cristo a alguien, sea compartiendo en redes sociales de Cristo. Algo estás haciendo en contra de él para que el diablo venga y te ataque porque él sí ve la semilla que estás poniendo y tú eres una amenaza para él aunque tú no lo veas. Y lo primero que va a hacer el diablo es hacerte olvidar de que tú eres una amenaza para él. Y eso es aún más loco, porque pónganse a pensar lo tonto que es que el diablo te haga olvidar de quién eres. O sea, es como literalmente que te haga olvidar cómo te llamas. Casi lo mismo. Pero literalmente te hace olvidar de todo lo que tienes, de todo lo que puedes llegar a ser. Es, o sea, es muy loco. Entonces, miren, en otra historia, en Nehemías 4 del 1 al 16, que lo pueden ir a leer, que no se los va a leer, está largo, pero ahí hablan sobre la reconstrucción de una muralla. Esta muralla había sido destruida y estaba en ruinas hace como más de 100 años, si no estoy mal, o más tiempo, y Nehemías comenzó a reconstruirla. En esta historia de Nehemías 4 del 1 al 15, en los primeros 4 versículos están personas diciéndoles a ellos que por qué la van a reconstruir, que no son dignos, que en serio se creen suficientes para reconstruir esto. O sea,
un montón de cosas que a mí me han pasado, que estoy tranquila en mi cama, en mi casa, en mi cuarto, y empiezo a escuchar voces del diablo de que, ¿en serio te crees suficiente? ¿En serio vas a seguir orando por esto? ¿De verdad vas a esperar por eso? No va a pasar nada. O sea, unas cosas que uno dice, Dios mío, el diablo está muy loco. Pero miren lo que, o sea, miren esta frase. Una de las cosas que más enoja al enemigo es saber que la vida de un hijo de Dios está siendo reconstruida por el Espíritu Santo. No, suelta el micrófono. No, está, o sea, pónganse a pensar. Es que a mí me da risa porque yo siempre que le hablo a alguien que no es cristiano y que tiene dudas tal vez y que tiene esto y que tiene lo otro, me da risa porque esa persona me dice como que, qué bonito, o sea, yo también quiero ser cristiano y yo lo primero, yo no soy de decir mentiras, como de que tu vida cristiana va a ser espectacular. No, yo lo primero que le digo es que probablemente los primeros días va a pasar algo malo. Porque es así, es la verdad, no podemos esconder eso, pero no porque Dios sea malo, sino porque el diablo tiene que evitarlo. El diablo tiene que evitar que tú vayas a Dios, el diablo tiene que evitar que tú le hables, el diablo tiene que evitar que tú creas en Dios. Tiene que hacerlo. Y no porque también es otro mito que dicen que el diablo será quien haga sufrir a las personas en el infierno. Esto es completamente mentira. El diablo está condenado a sufrir en el infierno, o sea, él también sufrirá en este lugar. Entonces, en su mente, imagino que es como, bueno, si yo sufro, entonces que todos sufran conmigo. Y es el pensamiento que él tiene y es lo que él quiere hacer, arrastrar a todo el mundo hacia ese lugar para que sufran con él, porque él no quiere sufrir solo. Entonces, yo lo primero que digo literalmente es como, ok, vas a decir que crees en Dios, ten en cuenta que el día de mañana no va a ser color de rosa. Y tal vez esta semana no lo va a ser. Pero algo sí explico y es que es gracias al diablo. En el momento en el que una persona no cristiana dice voy a ir a la iglesia, justamente ese día le pasa algo. Justamente pasa algo. Justamente se le cae una persona, justamente tiene que ir al hospital, justamente tiene que hacer algo, tiene que pasar algo. Y qué raro, qué extraño que eso pase justo cuando una persona que estaba en el mundo, que no creía en Dios, comienza a tener curiosidad por lo cristiano. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Es obvio, el diablo no ataca, el diablo defiende. El diablo tiene que defender su territorio y lo mismo lo hace contigo. En el momento en el que te dicen que tú no eres digno, que tú no le puedes hablar a Dios, que tú no eres suficiente, que tú no eres esto, él necesita defender la carne tuya, tu parte que aún le pertenece a él porque tú estás en el mundo y el rey del mundo es el diablo. Y él necesita recuperarte. Tú siendo cristiano, tú no le perteneces a él, pero necesita recuperarte y en el momento en el que tú le creas cualquiera de sus mentiras, tendrá literalmente territorio libre a poder destruirte. También había leído esto que dice, el blanco de ataque del enemigo es la mente del cristiano, es la mente, ni siquiera es el físico o las situaciones, sino la mente. Y miren que me ha pasado muchísimas veces que algo pasa y que puede que me afecte, pero no me afecta lo suficiente como para yo ponerme a llorar o ponerme súper mal. Pero en el momento en el que dejo que mi mente comience a maquinar, comienzan a llegar pensamientos que yo digo, ¿en qué momento, a qué horas comenzaron a llegar estas cosas? Y empiezo a sentir exactamente ese pensamiento. El pensamiento se vuelve un sentimiento y es lo que a uno termina matándolo. Dice, él sabe que si logra engañar a un cristiano en lo que piensa de sí mismo, ni siquiera la situación, sino de sí mismo, habrá ganado un terreno para destruirlo. Lo primero que va a hacer el diablo es destruir tu identidad, es destruir lo que tú eres, quien crees que eres. Y si tú le pones el oído a él, vas a caer. Nos culpamos de absolutamente todo, siempre traemos a memoria nuestro pasado y las cosas que hemos hecho o las demás personas también son usadas para traer el pasado que nosotros ya dejamos atrás y nos hacemos literalmente una bolita en donde pensamos lo malos que fuimos y lo culpables que somos. Y es ahí donde el diablo ataca. Digamos que si tú pecas, si tú caes en un pecado y te quedas en el piso escuchándote a ti mismo culparte,
le estás dando pie al diablo para destruirte. Yo había escuchado una frase y que se las voy a decir acá, que yo siento que Dios se la dice a todo el mundo y es, entre más grande sea el problema, más rápido corre hacia mí. Y cuando me dijeron esto yo quedé como, wow, qué bonito es Dios, porque lo primero que hacemos al pecar es correr. Lo primero que hacemos al caer en un pecado, al mentir, al hacer algo que sentimos que fallamos a Dios, es nunca más volver a hablarle o no le volvemos a hablar por un tiempo porque se siente culpa. Pero déjenme decirles algo y déjenme quitarles las vendas de los ojos. La culpa no es un sentimiento de Dios. El arrepentimiento lo es, pero la culpa no lo es. Cuando empiezan los pensamientos de que no eres suficiente, de que otra vez caíste, es que qué te pasa, es que eres mala persona, es que no sé qué, se los prometo que eso no viene de Dios y no hay que permitir que el diablo venga y anide en nuestra cabeza. Yo se lo he dicho a todo el mundo. Yo creo que yo conozco a alguien y yo a cada ratico soy, no permitas que el diablo anide en tu cabeza, porque lo va a hacer. Y aquí literalmente dice eso, el blanco de ataque del enemigo es la mente del cristiano, es la mente y no solamente que va a pensar de que no, la situación no se va a arreglar, no, sino lo que piensa de sí mismo. Lo primero que va a hacer el diablo es atacar tu identidad. Es lo primero que va a hacer porque él necesita defender. Él necesita defender lo que tú ya le quitaste, bueno, lo que Dios ya le quitó. Él necesita defender lo que tú creías que eras. Porque tú en el mundo creías que no eras suficiente, que tú no valías, que tú no eras, que tú no sé qué. En el mundo creías eso. Y era muchísimo más fácil para el diablo vivir con eso. Porque podía atacarte y mangonearte como quisiera. Pero en el momento en el que tú te vuelves cristiano y sabes que eres hijo de Dios, sabes que tienes todo el poder para reprenderlo, para hablarle, para decirle que se vaya y para decirle que es un mentiroso, el diablo comienza a temblar. Y él no quiere que tú sepas que tú tienes todo el poder para cerrar tus ojos y decir, Padre, reprendo cada pensamiento que no venga de parte tuya y traigo a memoria versículos y promesas que me has dado. Él no quiere que sepas que con tú decir eso, tus pensamientos, tu ansiedad, tus inseguridades se van a callar. Créeme, inténtalo una vez, cuando empiecen los pensamientos de que no eres suficiente, de que no eres, de que haces esto y de que haces lo otro, solamente repite, en el nombre de Cristo Jesús reprendo cada pensamiento que no es de parte de Dios y traigo en memoria promesas y versículos que Dios me ha regalado. Te prometo que eso es completamente efectivo, pero el diablo no quiere que sepas eso. Por eso lo primero que hace es hacerte olvidar que tú eres capaz de eso. Cuando el diablo ve en ti esa semilla que el agricultor plantó, tiene que sembrar la hierba mala. Tiene que sembrarla, porque necesita defender. Y es algo con lo que toda la vida vamos a luchar, porque el diablo no va a estar contento nunca. Bueno, estaría contento si estuvieras en el mundo, ¿no? Claro, pero él no estará contento con tu nueva forma de vivir. Jamás estará contento con que tú digas que Jesús murió por ti. Yo creo que eso le quema o no sé, algo le hace. Siente que se le carcome las tripas por dentro, no lo sé. Pero estoy completamente segura que el diablo odia a las personas que tienen esa certeza en Dios y les teme. Por eso necesita manipular, necesita decirte a ti que no vales nada. Pero en el momento en el que tú te pares y tú digas, ¿sabes qué? Caí, pero caí hoy y mañana no lo haré. Y no caes. Y te levantas a orar por eso, te levantas a, a velar por esa tentación, por eso que Dios te ayude, porque no vuelvas a caer y si vuelves a caer, vuelves y te levantas. Porque lo primero que va a hacer el diablo en el momento en el que tú caigas es que va a empezar a hablarte y a culparte y a decirte. Es increíble porque yo me acuerdo que una vez hablando con alguien en una lucha, en una guerra espiritual que yo tuve, yo le decía a esta persona, el diablo me dice que coma de acá y cuando como me dice, fue tu culpa. Dios, eso es horrible y creo que acá muchos me van a entender porque es como, o sea, ¿cómo me vas a culpar por algo que tú me dijiste que hiciera? O sea, imagínenselo como una persona literal que te dice, como no, veías esto y vas y lo haces y después te dice, ¿quién te manda a hacerlo? No, dan ganas de ahorcar a esa persona, o sea, de verdad.
es horrible. Y el diablo es así, porque lo primero que hace es decirte, mira, tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, haciéndote olvidar de quién eres y de lo que realmente necesitas. Te dice, tú necesitas esto, tú quieres esto, porque también te convence, ¿no? Es como un vendedor de algo, o sea, como que te convence de que necesitas eso. Te convence completamente. Y después, cuando lo compras, o cuando lo comes, o cuando lo haces, te culpa, te señala. Pero el único que te señala es el diablo, porque Dios no lo hace. En ese momento no lo hace. Él no te va a juzgar y no te va a señalar, no te va a decir, no, tú no puedes volverme a hablar porque tú pecaste. No, o sea, eso no pasa. Pero lo que el diablo quiere hacerte entender es que sí va a pasar. Es que no eres digno. Es que no eres suficiente. Es que Dios dio mucho por ti. Es que no vales la pena. Es lo que siempre te va a decir. Que estás sucio. Que eres demasiado malo. Siempre te lo va a decir. Sea en voces que tú escuchas o tú mismo o personas alrededor. Y también para las personas que me están escuchando y que alguna vez saben de los pecados que carga la otra persona. No, cállense, no digan nada. Sean una persona de luz y de consejo, que los acompañe y que no los juzgue, porque si no lo hizo Jesús, no lo hagan ustedes. Y ustedes no escuchen a esas personas porque están siendo usadas por el diablo para atacarlos. Él necesita defender lo que Dios le quitó. Y lo mismo va a hacer con las personas a las que tú les hables. Si tus papás no son cristianos y estás orando por ellos, créeme que el día que tú ores por ellos y algo en su corazón cambie, al día siguiente te peleas con ellos. Pero que esa sea tu señal para saber que algo sí está pasando. Yo recuerdo que aprendiendo sobre esto, creo que el mes pasado yo oraba por una persona que él... Ajá, sí. Ustedes saben que a veces Dios dice como que porfa, ora por tal persona, pero como que a uno no, como que sabes, como que es difícil. Como que no es tan fácil orar por esa persona, pero tú lo haces. Y yo me acuerdo que maquillándome, imagínense, maquillándome, yo escuchando musiquita, maquillándome, me acuerdo que escucho al diablo diciéndome, ¿tú para qué oras por esa persona? ¿No te das cuenta? Es que vas a orar por esa persona, ¿no te das cuenta que eso va a cambiar las cosas? Que esa persona va a comenzar a tratarte mal porque tú oraste por esa... Así. O sea, de verdad se los estoy diciendo. Yo escuchaba al diablo decirme, ¿para qué oras por esa persona? No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué estás esperando? ¡Ay! Una cosa horrible. Y yo comienzo a orar, a decirle a Dios lo que les dije. Reprendo cada pensamiento que no sea de parte de Cristo. Bla, bla, bla. Y digo, o sea, me quedé mirándome el espejo y dije, si no estuviera pasando algo, o si no fuera a pasar algo, el diablo no me estaría atacando. Y eso cambió la perspectiva de mi vida completa. Porque antes, bueno, podemos decir como que no, estoy en tremenda guerra espiritual, esto es horrible, me siento súper mal. Pero ¿qué pasa si esa es tu señal para saber que Dios sí está haciendo algo? Porque puede que Dios esté en silencio, pero si el diablo ataca, hay algo que lo está amenazando. Y si hay algo que lo está amenazando, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Miren, el diablo hará que te olvides de tu identidad porque necesita defender su territorio, tu carne. ¡Ah! Es que es un tema impresionante. Y en esa parábola, obvio, Dios estaba hablando, bueno, Jesús estaba hablando de las personas que son cristianas y que no son cristianas. Y bueno, la semilla mala, la semilla buena, bla, bla, bla. Pero también es lo que les digo, había una semilla y el enemigo también sabía que había una semilla. Y tenía que ir a dañarla, porque tenía que defender su territorio. Él tenía que defender su territorio. Ahora imagínatelo cuando hablas de Cristo con alguien que o no conoce a Cristo o lo odia o no sé. Y, o sea, literalmente pusiste una semilla buena en el territorio, en el completo territorio del diablo. O sea, imagínate eso. Increíble. O sea, wow. Pero el diablo lo sabe, o sea, el diablo sabe que tú estás haciendo eso. Y si el diablo sabe que hay una semilla, y si el diablo sabe que tú tienes ese poder, si el diablo sabe que en tu situación sí está pasando algo, si el diablo sabe que tu corazón sí está siendo cambiado, si el diablo sabe que te está perdiendo, que tú eres una amenaza, ¿por qué tú no lo sabes?
O sea, Dios lo sabe, los ángeles lo saben, Jesús lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, hasta el diablo mismo lo sabe y tú no lo sabes. ¿Qué pasa? Vamos a leer, ven, vamos a leer la Biblia juntos. Por favor, o sea, literalmente abre los ojos y date cuenta de que tú tienes más poder que el diablo y que no te puedes dejar ganar por él. Caíste, levántate y ve y ora. Ve y ora. O sea, por más que te cueste, por más que tú, de verdad, es que yo entiendo cuando uno cae y uno siente acá un peso horrible que uno dice, acá en la vida me vuelvo a meter, eso es horrible y uno no quiere ir a hablar con Dios porque uno dice, ¿cómo voy a ir a decirle a Dios? O sea, ¿cómo? O sea, es que no tiene sentido. Ve, así te cueste, así no lo sientas, así te dé pereza, así te dé sueño, no me importa. Pero pecaste, ve y ora. Pecaste, ve y dile. Ve. Y no necesariamente a la iglesia, porque, no falta. No, ve a tu cuarto, enciérrate y ora. Y dile a Dios, Padre, la embarré. La embarré, me equivoqué, hice esto y esto. Me siento re mal, me siento súper incómodo hablándote, me siento súper culpable. Perdón, ayúdame a saber cómo salir de acá. Pero no permitan que el diablo les meta cizaña, les meta la hierba mala de que ustedes no son, de que ustedes son sucios, de que ustedes no son suficientes, de que ustedes no valen. No le crean, no le crean. Él está a la defensiva todo el tiempo. Entonces no le crean, vayan a Dios y su identidad siempre sepan quiénes son en Dios. Siempre tengan eso súper claro para que el diablo no pueda meterse por ese lado. Y si no puede meterse con su identidad, les prometo que no se puede meter con nada. Porque si ustedes saben quiénes son, si ustedes están completamente seguros de su identidad, no hay, literalmente, no hay prueba que ustedes no pasen. Obviamente van a haber pruebas difíciles, pero mientras tú sepas que eres hijo de Dios, que todo funciona para bien, que tú eres completamente perdonado porque tienes gracia y misericordia de Dios y que es un regalo, no hay nada que el diablo pueda hacer para atacarte, porque con lo único que nos ataca es con la culpa, para alejarnos de Dios, porque Él sabe que la culpa es lo que aleja. Él sabe que mientras más culpables nos sentimos, más nos alejamos de Dios. Ahora pónganse a pensar así, una persona que no es cristiana, el diablo la ataca con que no crea en Cristo y que diga como no, es que ustedes cómo creen en tal cosa, ustedes cómo hacen eso, ustedes sí, que comience a preguntarse cosas que uno dice como que ya, cállate. No me entiendes, pero sí empieza a engañarlo de que no existe, de que nunca hizo, de que Dios no hizo por ti, Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro. O sea, comienza a atacarlo de una manera completamente diferente a los cristianos, porque los cristianos sí nos ataca a nosotros. A las personas que no creen en Cristo las ataca con mentiras. Entonces les dice que Dios no los ayudó, que Dios no estuvo, que Dios hizo que, no sé, que falleciera tal, que Dios hizo que su novio le pusiera el cacho, no lo sé, que Dios hizo que pasara eso, que son mentiras. Pero a nosotros, de que también son mentiras, pero nos ataca a nosotros, a nuestro corazón, ataca nuestra identidad y nos dice que no somos suficientes, que Dios es demasiado grande para nosotros, que Dios, no sé, que Jesús sacrificó absolutamente nada por nosotros, porque nosotros no valemos, ¿sí? O sea, me hago entender de la diferencia, que es grandísima, o sea, qué miedo. Pero a los no cristianos es normal que los ataquen de esa manera y es normal que no crean porque también estaba viendo hace poquito una chica que decía que obvio, o sea, ¿cómo van a creer en algo que nunca han experimentado? O sea, es obvio y es normal, o sea, no es tan loco como a veces lo ponemos. Pero a ellos solamente les dice como, ¿sabes qué? Dios no hizo esto por ti y ya. Bien, a nosotros nos dice que no somos suficientes, que no valemos, que somos esto, que estamos sucios, que no somos salvos, que hoy lo que sea. O sea, eso, mejor dicho, se inventa de todo. Y es una manera impresionante de atacar nuestro corazón, de destruir nuestro corazón, porque el diablo viene a destruir. Pero ¿qué pasaría si eso que él está haciendo es una señal de que lo estás haciendo bien? Yo me acuerdo que a mí siempre me hablaban y me decían que estás muy cómodo con tu vida de cristiano, algo estás haciendo mal. Y yo
nunca estoy cómoda siendo cristiana. O sea, como que no es que me dé pena o lo esconda, no. Pero pues a veces uno se siente bien incómodo en reuniones o en cosas que uno dice como que, qué raro. Y no solamente esa incomodidad, ¿saben? Sino que todo el tiempo estamos siendo atacados por el enemigo de cualquier manera. Todo el tiempo. Pero es una señal, o sea, dejen de verlo como un ataque de que no, ya no puedo más, ya no quiero vivir, ya, por favor. No, sino como un, ¿sabes qué? Algo estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo bien para que tú vengas a atacarme a mí. Y vean que les cambia el chip de vida, o sea, les cambia la vida. Pero dejen de ver al diablo como una amenaza y comiencen a ver como alguien que está defendiendo su territorio. Y se los prometo que se les cambia la vida. Entonces, a eso venía hoy a hablarles. Creo que el podcast de hoy es un poquito cortico, pero la verdad es increíble este tema. De verdad les recomiendo completamente que cuando pasen estos pensamientos y estas cosas que suelen pasar mucho, oren y repitan que reprenden, bueno, y repitan como reprendo cada pensamiento que no sea de parte del Espíritu Santo y traigo de memoria a mí las promesas y versículos que Dios me ha dado. Eso sirve bastante también en ese momento como contrarrestar lo que el diablo te está diciendo con las promesas, entonces de que, no sé, no vales, entonces tú lo contrarrestas con Cristo murió por mí, tal versículo. Ese tipo de cosas. Eso sirve bastante. Pero comiencen a ver las cosas reales, comiencen a ver que el diablo defiende y no ataca. El diablo se va a poner a la defensiva solo cuando hay amenaza. Literal, es así de fácil. Entonces, espero les haya gustado mucho esta enseñanza el día de hoy, este podcast, este mini podcast. Y nos vemos en otro video, en otro podcast, en otra oportunidad. Recuerden que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Chao pues.